El Producto Interno Bruto de México aumentó 3,1% en 2023, indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero al final del año, el crecimiento fue de apenas 0,1% en términos reales. Según el reporte Lansen, la inseguridad afecta a los consumidores al ser una de las causas del aumento de precios de los productos. ¿Qué acciones pueden tomar las empresas para que la inseguridad no afecte el consumo y se frene la espiral alcista de los precios? Lo discutimos. Y para analizar este tema damos la bienvenida al profesor José Ignacio Martínez del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Profesor, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Comencemos hablando de estas estadísticas que primero hablan de un crecimiento más del 3%, pero que terminan siendo al final en términos reales de tan solo un 0,1%. ¿Qué ha pasado? Sí, de aquí, Iván, lo que tenemos es una medición totalmente macroeconómica del crecimiento del Producto Interno Bruto. Como bien señalas, que creció 3.1, sin embargo, lo que vemos en términos de la microeconomía es que la inversión fija bruta, es decir, la inversión en equipo y maquinaria, la inversión en construcción no residencial, ligeramente está repuntando. De una forma y otra también, pues el consumo privado interno pues, no crece, tiene un débil comportamiento. Y esto es el resultado a raíz de precisamente el último comportamiento que tuvimos en el trimestre de 2023 en torno a que la economía en términos de salario, de compras, de ventas, apenas está teniendo un ligero crecimiento. Uno de los temas que aparecen aquí es la inseguridad, que se mezcla con el tema económico. ¿Cómo es que la inseguridad comienza a ser un factor para el alza de precios, para, más allá del miedo de los habitantes, pero que la inseguridad comienza a ser un factor económico? ¿Qué es lo que está pasando con la inseguridad en México? Sí, de aquí van varios indicadores a analizar en la mesa. Uno es que los precios al productor ligeramente crecieron, Iván, 0.4%, en tanto que los precios al consumidor en 0.76%. ¿Por qué la diferencia entre el productor y el consumidor? Precisamente lo que hace que aumenten los costos en cuanto a bienes y mercancías es precisamente la participación del crimen organizado, que incide en un punto porcentual, tanto en productos agrícolas como productos manufactureros, también en la prestación de servicios, por un lado, y por otro, también tenemos que son 12 empresas dominantes o predominantes en el mercado que constantemente incrementan su precio. Otro aspecto que tiene que ver con el incremento de precios es que tenemos en México 6 quincenas de de un fuerte temporal invernal que afecta precisamente a productos del campo, y ello incide en aumento de precios principalmente para alimentos para las familias mexicanas. Quiero volver al tema de la inseguridad porque me llamó la atención. La inseguridad no es algo que solamente sucede en México. En toda nuestra región lamentablemente hablamos de inseguridad. Pero en México usted hablaba también de crimen organizado. Cuando hablamos de este costo que se suma por la inseguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuidarse, de peajes que hay que pagarle al crimen organizado? ¿Cuáles son los costos? ¿En dónde se va ese costo por la inseguridad? Sí, Iván, el crimen organizado se ha convertido ya en un cártel económico, hablando estrictamente de la figura económica, que tanto domina o predomina la actividad, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Entonces, ¿esto qué refleja? Pues de que hay un control que establece el crimen organizado en ciertas plazas, ciertos lugares, ciertos mercados de la economía nacional. Por ejemplo, ¿esto qué implica? Que el crimen organizado no solamente está presente estrictamente en la producción, sino también en la logística, en la venta, y por supuesto esto mina mucho tanto las ganancias de los productores, de las empresas, como también el ingreso, el salario de las familias. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque ¿hay alguna posibilidad de que esto cambie? Estamos en un año electoral en México, hay elecciones presidenciales. ¿Hay alguna perspectiva de que esto cambie con una u otra candidata, que son las que lideran las encuestas del oficialismo,
y de la oposición, o es algo mucho más profundo y que va a llevar mucho más tiempo poder cambiarlo? Es algo mucho más profundo, es algo que se incrustó en el sistema económico, político, social mexicano desde hace 50 años. Entonces, es algo que no se puede de tajo cortar. Tenemos que el crimen organizado, Iván, es no solamente un ente económico, sino que también es un factor de poder, es un actor político, es un agente económico y ya también se convirtió en un factor social. Entonces, vamos a ver cómo en estas próximas campañas, principalmente la presidencial, pues va a estar totalmente llena sobre este tema. A propósito, tenemos este 5 de febrero, Iván, pues un paro nacional de transportistas a raíz de que de 10 trailers que circulan por carreteras nacionales, 7 son asaltados. Entonces, ¿esto qué implica? Hay un enorme déficit de camiones, pero también hay un faltante de choferes, de conductores de los camiones que distribuyen mercancías a raíz de la inseguridad que viven en lo largo ancho de las carreteras en México. Recién hablábamos también del tema de las elecciones y quería preguntarle cómo incide esto en la economía de este año. Las empresas, los empresarios tienen incertidumbre por el cambio de gobierno, no se esperan mayores cambios, no importa tanto quién está en la presidencia porque estas situaciones se van a seguir manteniendo. ¿Cuáles son las perspectivas para este año electoral con respecto a la economía? Sí, tenemos dos indicadores que van a estar presentes, por lo menos en este primer trimestre de 2024, Iván. Uno es la parte referente a la inflación, que ligeramente repuntó por esta cuestión de invernal, y también por la parte referente del aumento de servicios en torno a vacaciones. Y otro aspecto es la parte de la tasa de interés. El próximo 8 de febrero, Banco de México estará determinando si mantiene o por lo menos reduce en 25 puntos base la tasa de interés. ¿Esto qué estaría provocando? Pues que aumente el consumo. Por otro lado tenemos, Iván, de que la parte referente a la inversión pública estaría detonando el crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues por lo menos un semestre de una enorme inversión pública acompañado de un enorme gasto electoral, y por supuesto esto va a incidir en el ánimo de los electores de cara a las elecciones que vamos a tener el 2 de junio. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Seguramente volveremos a hablar en las próximas semanas para ver cómo avanza el año en la economía mexicana. Gracias por estar con nosotros. Era el profesor José Ignacio Martínez del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Ha estado aquí con nosotros, aquí en CNN Dinero. Gracias. Gracias.